La mesa directiva de la Cámara Alta, presidida por su titular, el senador de la Nación Basilio Núñez, e integrada por líderes y vicelíderes de bancadas, recibió en reunión a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. La ministra fue invitada por algunos senadores que no pudieron estar por otras actividades, evidentemente, y aprovechamos para que haga una exposición de las diferentes obras que tiene previsto este año. Y fueron preguntas de varios senadores. Tuvimos una reunión de avances generales y pimponeo de preguntas y respuestas de parte de la comisión. Realmente muy importante esta puesta al día sobre los planes más relevantes de obras públicas, la presentación de la ley de transporte, el uso de los buses de Taiwán que llegaron, de los buses eléctricos también, que estamos afinando los detalles para que entren ya en operación. En el marco de la socialización del proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se desarrolló un encuentro entre la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador de la Nación, Mario Varela, y representantes del Sindicato de Periodistas del Paraguay en la ciudad de Coronel Oviedo. Estamos haciendo una serie de audiencias públicas a nivel país, ya lo hemos hecho en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este, Asunción, por supuesto arrancamos ahí en el Congreso y hoy en la ciudad de Coronel Oviedo. Pensamos que es un proyecto de ley de mucha importancia. Lógicamente los contextos sociales, económicos y políticos deben ir adecuándose también las leyes para ir protegiendo esta labor tan delicada y tan importante que es la de comunicar. Hoy día no es lo mismo que hace 20 años atrás con las herramientas tecnológicas, hay muchas formas de amedrentar, de desalentar la libertad de expresión y de prensa. Por lo tanto, creemos que también la legislación debe ir adecuándose a esas necesidades y eso es lo que hoy venimos un poco a plantear. El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, acompañó al presidente de la República, Santiago Peña, a la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos, y a otras autoridades invitadas al lanzamiento del Programa Nacional de Atención Integral de Primera Infancia, denominado Semillas del Futuro. Este programa de gobierno enfocado en la atención integral de niñas y niños en la primera infancia, desde la concepción hasta los 8 años. Los niños, si podemos trabajar con ellos en esos primeros 1000 días cuando ingresen al sistema escolar, que tenemos que mejorar y tenemos que fortalecer, pero ya llegan con una impronta diferente. Y por supuesto en todo lo que es el desarrollo de la infraestructura, desde obras públicas. Este es un trabajo multidisciplinario. Estamos seguros de que no hay inversión pública más rentable que invertir en nuestros niños. No es un gasto, es una inversión. El futuro del Paraguay depende de lo que hagamos hoy y esto está ampliamente debatido y discutido en el mundo de las ciencias políticas. La Comisión de Cultura y Educación, presidida por la senadora de la Nación, Hermelinda Alvarenga, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Teniendo el quórum correspondiente en forma presencial y virtual de los miembros de la Comisión de Educación, tuvimos que tratar 2 proyectos. El primer proyecto, que declara patrimonio cultural y natural al sitio de la mina de azufre para la producción de pólvora durante la Guerra de la Triple Alianza, ubicado en el límite de las ciudades de Valenzuela e Itacurubí de las Cordilleras, que fue aprobada por unanimidad por los presentes por ser un lugar histórico muy importante. El segundo punto se refiere al proyecto de ley de abordaje nacional de la disfemia, teniendo en cuenta el dictamen del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que este proyecto de ley ya es sobre legislar, ya que esto está integrado como una patología dentro del proyecto de discapacidad. Por lo tanto, el proyecto de ley fue rechazado. La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, presidida por la senadora de la Nación, Yolanda Paredes, analizó en reunión varios proyectos de ley. Así lo informó el senador José Ledesma. 4 proyectos que hemos abordado, 2 proyectos de objeción total del Poder Ejecutivo de expropiación. Nosotros acá decidimos rechazar la objeción del Ejecutivo y pelear en la plenaria para que se pueda conseguir los 23 votos para dar oportunidad a esta gente. Son un lugar que solamente
tienen una extensión de 52 hectáreas hacia nuestra zona Liberación, Jujuy. Y 2 proyectos de expropiación que hemos aprobado en mayoría para elevarlo en el estudio en la plenaria. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo analizó en reunión varios proyectos de ley en la reunión ordinaria del ente asesor, así lo informó el vicepresidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. Hoy tuvimos 4 puntos del orden del día. En el primer punto del orden del día es un proyecto de ley de abordaje nacional de la disfemia. Esto está legislado dentro de todo lo que está en el Ministerio de Salud Pública y tiene muchas normativas ya con referencia a este tema. Por lo tanto, nuestra comisión consideró que ya está abordado el tema, entonces no necesita. Por eso el rechazo, ¿verdad? Segundo punto del orden del día establece modificaciones en el régimen tributario para las municipalidades de primera, segunda y tercera categoría, modificando una ley no tan reciente, del 2017, que se hizo y sustituyen ciertos artículos de manera a que sea más sencilla la aplicación de los tributos. El proyecto de ley aconsejamos la aprobación con modificaciones. En su reunión ordinaria, la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro analizó varios puntos del orden del día. Así lo informó el senador de la Nación Líder Amarilla, miembro del ente asesor. Se trató de 2 temas importantes en la Comisión de Tecnología. Uno es el registro para que cada proveedora de Internet tengan registrado por lo menos de 6 a 12 meses los datos en investigaciones sobre todo de pornografía infantil y de adolescentes. El órgano rector de esto va a ser la CONATEL, quien se encargará de controlarle a las proveedoras de Internet para que puedan mantener esos registros. Primer tema dictaminado. Segundo tema es un registro que se quiere hacer para que todas las ayudas sociales que da el Estado puedan ser registrados nuevamente en el Ministerio de Economía, ya sea transferencias a veteranos, transferencias de tercera edad, ONGs y todo eso. La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud en reunión ordinaria analizó varios puntos. La presidenta del ente asesor, senadora de la Nación Lizarela Valiente, dio detalles de lo tratado. Tocamos 3 puntos realmente muy importantes y relevantes. Uno que hace a la creación de servicios de espacios de desarrollo infantil en las universidades públicas. La mayoría de las personas trabajamos en horario mañana, tarde y casualmente siempre dedicamos la noche para continuar con nuestros estudios terciarios. Es así que estos espacios se vuelven realmente muy importantes y necesarios en las universidades. Este proyecto de ley también va a abarcar no solamente a los estudiantes que podrían llevar a sus hijos, tanto hombres como mujeres. También es importante rescatar que es para los docentes y a todos los que trabajen en estas universidades. Otro punto que abordamos fue la de ampliar el artículo 2 y 3 de la ley 5508/15, que es de la protección de la maternidad y el apoyo a la lactancia materna y su modificación en la ley 6453. Miembros de la Comisión de Derechos Humanos participaron de la presentación del informe anual de gestión del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es un informe que se realiza anualmente, está en el marco de la ley de la creación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Para la Comisión de Derechos Humanos es muy importante este informe porque recoge observaciones y visitas que realiza esta institución especializada en derechos humanos y principalmente contra la tortura y los malos tratos. Lo que se plantea es la prevención de la tortura y de los malos tratos. Las recomendaciones apuntan a los 3 poderes del Estado, de las tareas anuales que realiza el mecanismo contra la tortura y también en una instancia del Estado paraguayo que viene trabajando en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores en varias intervenciones que ya hemos hecho. La creación de este mecanismo contra la tortura como un ente oficial del Estado ha sido un paso muy importante para nuestro país en términos de derechos humanos, por lo tanto darle toda la importancia de realizar una actividad de este tipo dentro del Congreso Nacional también le da un destaque porque es un poder del Estado, estamos cumpliendo recomendaciones y por sobre todas las cosas para mejorar los derechos humanos y eso directamente para mejorar el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país.
El presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación Basilio Núñez, junto con senadores de distintas bancadas, mantuvo una reunión con el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Jiménez, y los representantes de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, la Cámara Paraguaya de Supermercados y de la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay. Una reunión bastante interesante donde nos involucramos y sabemos la realidad también de lo que sucede en esta cadena de producción para que llegue desde el pequeño productor, desde la finca hasta los diferentes supermercados. Entonces, con los senadores seguimos interiorizándonos, pero lo positivo, voy a hacer un preanuncio, hay un acuerdo que están trabajando también ellos, hasta con los referentes del Ejecutivo, hay que destacar eso, y nosotros como legislativo, 55 productos, por darle un número, de un promedio de disminución para esta Semana Santa de un 20 a 40%. De esos productos que le vamos a dejar después el listado, y yo le pediría al presidente de la CAPASU después que dé algunas precisiones al respecto. La próxima semana vamos a tener una reunión también con la Cámara Paraguaya de la Carne. Vamos a invitarle nuevamente a ellos, vamos a invitarle al director de la EDNI, al presidente del BCP, para tratar de redondear y que esto no quede solamente en una canasta básica familiar para Semana Santa, sino hacer algo sostenible para las familias paraguayas. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, en una reunión conjunta con la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, analizó varios puntos incluidos en el orden del día. La reunión contó con la presencia de varias autoridades nacionales. La Comisión de Hacienda se reunió en su sesión ordinaria para tratar varios puntos. Son 5 puntos, de los cuales los que fueron tratados en el primer punto se refiere al establecimiento de disposiciones especiales para eventos deportivos. En este sentido han sido invitadas varias autoridades que han concurrido y han aclarado en la mayoría de los puntos, de los ítems que estaban siendo puntos o preocupaciones de los señores senadores, y han aprobado este proyecto. Luego han tratado el proyecto que hace relación a la modificación del presupuesto público para INCAM. En este sentido también han aprobado con modificaciones, pero han postergado la parte que se refiere al particular del proyecto para realizar modificaciones y ajustar algunos puntos determinantes del proyecto. La Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador de la Nación, Luis Petengil, llevó a cabo una mesa técnica con varios representantes nacionales para analizar el proyecto de ley que crea el Fideicomiso de Administración para el Apoyo Financiero a Productores, Profesionales Independientes, Cuentapropista, Micro y Pequeñas Empresas. En nuestra comisión tuvimos una mesa de trabajo con referencia al proyecto que crea un fideicomiso de administración para el apoyo financiero a productores, profesionales independientes, cuentapropistas, micro y pequeñas empresas, que se llama FIPROMIPE. Nos pareció muy interesante todo lo expuesto por cada uno de ellos. Tuvieron gente del Ministerio de Economía, gente de la presidenta y sus directores del Fondo de Desarrollo, también de la Asociación del Fondo de Desarrollo, y también el de Crédito Agrícola de Habitación con su gente. Tuvimos una reunión de trabajo, más bien una mesa técnica, con la cual hemos disipado prácticamente todas las dudas, conocer bien el proyecto, y yo creo que esto es lo que nos va a permitir sacar a cada día, cada vez más gente de la pobreza. La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, presidida por el senador de la Nación Natalicio Chase, estudió en reunión la propuesta legislativa que busca la regulación del costo del peaje o tasas de tránsito automotor en relación a los pobladores del Bajo Chaco y varios proyectos de ley. Tratamos 3 puntos que fueron presentados por diferentes senadores y también un proyecto que viene en la Cámara de Diputados. El primer punto fue un punto referente a la exoneración del peaje que
está ubicado en Itapúa, en la zona de Coronel Bogado. El segundo punto fue referente a la habilitación de un carril especial para motocicletas a lo largo de las rutas nacionales. Y el tercer punto fue más general, referido a un acceso vial que pide una nota que entró por Secretaría de 2 tramos que pide el gobernador y los pobladores de Alto Paraguay, a ver si podía la Comisión de Obras o el Senado en el Pleno instar al Poder Ejecutivo para que eso sea asfaltado y así poder contar con un camino de todo tiempo, atendiendo que actualmente esos caminos dejan de ser transitados por un periodo largo después de cada lluvia. Varios puntos fueron analizados por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, ente asesor de la Cámara Alta, presidido por la senadora de la Nación, Zenaida Delgado. Contó en su orden del día con 15 puntos, de los cuales en 2 son pedidos de informe, uno al Ministerio de Desarrollo Social sobre una situación de un inmueble, que es una presentación del señor senador José Oviedo. También el otro pedido de informe es uno a la Municipalidad de Fran con respecto a la construcción sobre el alcantarillado sanitario, que es una presentación del senador Colin Soroka. También sostuvo 13 proyectos de declaraciones. Por citarlo, está el proyecto de declaración que declara de interés nacional el primer Congreso Paraguayo de Educación en Ciencias de la Salud, que es una presentación de la señora senadora Zenaida Delgado, Hermelinda Ortega y la señora senadora Noelia Cabrera. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, presidida por el senador de la Nación José Ledesma, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. 3 puntos del orden del día. 1. Aprobado una ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Encarnación a transferir a título gratuito a favor del Estado paraguayo el Ministerio de Educación para asiento de una escuela que se llama María Florencia. 2. También una ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Capiatá a transferir a título gratuito a favor del Estado paraguayo Ministerio de Salud para asiento de una nueva unidad de salud familiar. Y el tercero, que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Luque a transferir a título oneroso a sus actuales ocupantes en la compañía Yacuare Tecorá del citado municipio. El senador de la Nación, Javier Zacarías Irún, presidió la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, donde participaron representantes legales del senador vitalicio y expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, además de analizar varios puntos en su orden del día. 5 a favor del desafuero, tengo entendido que 3 en contra, y también hay 3 abstenciones. Resulta ser que el artículo 17 de la Constitución Nacional habla claramente del debido proceso, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta y que es lo que nosotros tenemos que analizar. Si el artículo 17 se cumplió, se atropelló, no se atropelló, y en base a eso dar el desafuero a un senador de la Nación. Desde el criterio nuestro, absolutamente no se ha avasallado ni se ha atropellado el artículo 17 de la Constitución, y el resto debe ser analizado por los fiscales y jueces de la República del Paraguay. La Comisión Bicameral Conjunta de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, presidida por el senador de la Nación Dionisio Amarilla, recibió en reunión a miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Lo que tratamos es el chat de Lalo con el señor Melgarejo, que es de marzo del 2021, Beto Melgarejo, donde Lalo le dice que él aportó $1 millón a la campaña y querían que le hablen a Carlos Arregui para que deje de investigarlo. Según el abogado Tuma, que es el abogado de la familia del extinto Lalo, él afirma que esos chats son verídicos, son los chats de Lalo. Pero como esa plata probablemente se aportó a la campaña de Marito del 2018, en ese entonces no había una ley de financiamiento político que exigiera esa rendición y esos montos no hubieran llamado la atención a nadie,
quedó en la declaración de un chat de una persona que no puede explicarnos lo que pasó. En el marco del programa Exportando Sueños y con la presencia del senador de la Nación José Ledesma, el Ministerio de Defensa Pública realizó la exposición de artesanías producidas dentro de las penitenciarías del país. El acto se llevó a cabo en el Centro Cultural de la República, El Cabildo. Estamos acompañando esta actividad acá en el Cabildo para un poco dar fuerza, que son gente patriota que están haciendo productos y hoy están exportando a Taiwán, China, a Perú. También está la producción de los indígenas. Son productos de reciclado, que es un trabajo manual de gente que están en las aceras de las periferias acá de Asunción, gente pobre. Por eso queremos darle ese acompañamiento acá desde el Congreso. Inclusive estamos presentando un proyecto de declarar de interés nacional todo esto que están haciendo. Con la entonación del himno nacional paraguayo, inició la sesión ordinaria de la Cámara Alta del año 2025, presidida por el senador de la Nación, Basilio Núñez. La interpretación estuvo a cargo de los alumnos del Colegio Nacional de Capiatá. En este estadio invito a los jóvenes Giselle Villamayor, Tiago Mesa, Candela Escobar, Liz Benítez, Luz Díaz e Iván Acuña del Colegio Nacional de Capiatá a ingresar a la sala de sesiones con el pabellón nacional a fin de proceder a la entonación del himno nacional. Paraguayos, república, muerte, nuestro mío nos da libertad, ni opresores ni siervos anientan, donde reina unión e igualdad, ni opresores ni siervos anientan, donde reina unión e igualdad, unión e igualdad, unión e igualdad. En sesión ordinaria, la Cámara Alta hizo entrega de placa y copia de la declaración, por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje y reconocimiento a los artistas nacionales Liliana Margarita Sicora Frisch, Julio Rubén Sicora Frisch y José Asunción Quevedo Allende, por la obra Tapiz Sensorial. La Cámara de Senadores rinde un merecido homenaje y reconocimiento a los artistas nacionales Liliana Margarita Sicora Frisch, Julio Rubén Sicora Frisch y José Asunción Quevedo Allende, por la obra primera en su género creada por estos artistas, el monumental tapiz sensorial dedicado al primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz, que fue creada para revalorizar de manera original la figura del primer santo paraguayo, muy importante para nuestra historia. Recibir un reconocimiento es una alegría, es un estímulo muy importante y por sobre todo un compromiso por seguir adelante de alguna manera mostrando nuestro arte nacional, nuestra cultura. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores conmemoró el Día Mundial del Autismo e instó a seguir superando los desafíos para que las personas con autismo tengan acceso a la igualdad de oportunidades y condiciones. Además, aprobó un proyecto de declaración que declara de interés nacional el tercer Congreso Internacional sobre el Trastorno de Espectro del Autismo. Hoy, 2 de abril, se recuerda el Día Mundial del Autismo. El lema de este año es Somos Infinitos, a fin de concienciar a la ciudadanía de que no hay dos personas con autismo iguales y que, por ello, cada uno necesita unos apoyos especializados y adaptados a su situación y a su momento de vida. Es un día en que conmemoramos la neurodivergencia. El trastorno de espectro autista nos invita hoy a reflexionar sobre una verdadera inclusión, el derecho y la realidad de las personas neurodivergentes. Reconocer a los padres de familia por la fortaleza y la resiliencia que demuestran cada día. A los maestros de los diferentes niveles, quienes tienen incorporado dentro de su grado o curso a niños y niñas con autismo, por aceptar y elaborar una adaptación curricular.
En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que declara en situación de emergencia los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. Verdaderamente hay una emergencia en los tres departamentos. Ayer estuve en conversación con el gobernador de Alto Paraguay, hoy con el de Presidente Hayes y creo que el colega Orlando Penner con el gobernador de Boquerón. Entonces, acompañar la propuesta también. El Chaco necesita el mensaje contundente, claro y de solidaridad del Congreso Nacional. Por eso hemos presentado un proyecto de ley a través del cual se pretende declarar en estado de emergencia a los departamentos Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón por la grave situación en la cual están pasando muchos compatriotas. Solicito respetuosamente el acompañamiento. Para que la declaración de emergencia sea verdaderamente útil, propongo asignarle los recursos necesarios a esas gobernaciones para que puedan enfrentar este fenómeno que le afecta a todos los paraguayos chaqueños, en un valor de 5.000 millones a cada departamento. Entonces, a través de la Comisión de Estilo y Hacienda, con el director de la Comisión de Hacienda, ver la forma de elaborar eso para que se incluya en el proyecto vigente. En general, el proyecto... En el Pleno de la Cámara Alta, en sesión ordinaria, aprobó con modificaciones el proyecto de ley que establece disposiciones especiales para eventos deportivos de relevancia internacional celebrados en la República del Paraguay. La normativa pasa a la Cámara de Diputados para su estudio. La Comisión de Legislación, en reunión conjunta con la de Relaciones Exteriores, recomiendan modificaciones al texto consistente en delimitar de manera clara que los beneficios establecidos en esta ley se aplican exclusivamente al evento deportivo declarado con sus siglas EDRI. Finalmente, cabe mencionar que con la aprobación de esta propuesta legislativa serán sentadas las bases para que nuestro país se posicione como destino atractivo para la realización de eventos deportivos de alto nivel, generando impacto económico y promoviendo el turismo. Por eso aconsejamos la aprobación con modificaciones. La Comisión de Hacienda hizo el estudio del proyecto de ley. En la comisión hemos aprobado sin modificaciones en mayoría y en minoría por la aprobación con modificaciones. Consideramos de suma importancia y relevancia la implementación de este proyecto. Vamos por la aprobación de dicho proyecto con las modificaciones planteadas por la Comisión de Legislación. En sesión ordinaria, la Cámara Alta sancionó el proyecto de ley que modifica los artículos 1, 2 y 3 de la Ley número 7447 de 2025, que modifica el artículo 22 de la Ley número 620 de 1976, que establece el régimen tributario para las municipalidades de primera, segunda y tercera categorías, modificado por la Ley número 135 de 1991 y deroga la Ley número 5817 de 2017, que sustituye los artículos 25, 26 y 27 de la Ley número 881/81, que establece el régimen tributario y de otros recursos para la Municipalidad de Asunción. La normativa pasa al Poder Ejecutivo. El presente proyecto tiene como origen Cámara de Diputados. El mismo tiene la finalidad de modificar los artículos de la Ley 7447 del 2025 con el objeto de subsanar los inconvenientes que ha generado con la misma con respecto al método del cálculo establecido para fijar los precios de la habilitación vehicular. La Comisión de Legislación había resuelto recomendar la aprobación con modificaciones, aguardando el dictamen de la Comisión de Hacienda y teniendo en cuenta que esta última no ha podido emitir dictamen, solicito que el proyecto sea aprobado sin modificaciones. La Cámara Alta, en sesión ordinaria, aprobó por unanimidad el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2025 a favor del Ministerio de Educación y Ciencias. El documento pasa a la Cámara de Diputados para su estudio. Esto va a abarcar a todos los departamentos del país y
que el departamento suyo, señor presidente, el del presidente Ayes, es el que tiene la mayor cantidad de letrinas común, son 78 en total. El siguiente departamento es el de Canindeyú con 47, el tercero es el de Caazapá con 47 y en el cuarto lugar está el departamento de Boquerón 42. Después todos los departamentos tienen una cantidad que oscila entre 5 a 20 aproximadamente. Entonces, presidente, este es un proyecto que va a devolver la dignidad a esos niños en las localidades más vulnerables del país. Ya fue ampliamente debatido, por consiguiente solicito el acompañamiento de los colegas senadores y senadoras. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones. La propuesta legislativa vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio. Con la utilización del padrón nacional, se estaría incluyendo en el padrón de la concertación a ciudadanos que no han prestado su consentimiento expreso y con ello se estaría obligando a formar parte de sus registros, por lo que se estaría violando el derecho de la libertad de asociación establecido en el artículo 125 de la Constitución Nacional. Por estos breves argumentos, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerzas Públicas ha dictaminado por la aprobación con modificaciones. Propone la regulación de las concertaciones políticas con el objetivo de postular candidatos a elecciones nacionales, departamentales y municipales. Esta normativa responde a la necesidad de establecer un marco jurídico claro y definido que permita a estas concertaciones operar dentro de los límites de legalidad y transparencia en beneficio de la democracia. No tenemos observaciones ni objeciones respecto a las disposiciones contenidas en el proyecto analizado. Por todo lo expuesto, la Comisión de Legislación en mayoría recomienda la aprobación del presente proyecto de ley con las modificaciones sugeridas. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que modifica los artículos 59 y 76 de la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública. Los defensores públicos son agentes estatales, funcionarios públicos, que cobran sus haberes remuneración por su gestión litigiosa, los cuales ya se encuentran previstas en las partidas presupuestarias aprobadas por el Presupuesto General de la Nación. Por todos estos breves argumentos, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerzas Públicas fue dictaminada por el rechazo, presidente. Emitimos dos dictámenes, la mayoría por el rechazo del proyecto y en minoría entre ellos quien les habla por la aprobación con modificaciones basado en los siguientes argumentos. Resulta importante mencionar que el Ministerio de la Defensa Pública no puede eludir la representación del ciudadano, tenga o no medios económicos. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía relativa a niños y adolescentes y otros hechos punibles. La propuesta legislativa vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio. El objetivo principal del proyecto, que es combatir la pornografía en niños y adolescentes. Además, en el artículo 7 se dispone que las proveedoras de servicios de acceso a Internet y transmisión de datos deberán conservar los datos de tráfico de conformidad al artículo 3 de la presente ley por un periodo mínimo de 12 meses, el dictamen de otras comisiones. A computarse, nuestro dictamen es un mínimo de 6 meses y un plazo extendible hasta 12 conforme a pedido del Ministerio Público. Lo de 6 meses está basado en una reglamentación de la CONATEL que está vigente hoy, que fue emitida entre septiembre y noviembre del año pasado, que ya obliga a las proveedoras de servicios de datos que tengan que almacenar esa información. Por la breve explicación realizada, las modificaciones, reformulaciones, adecuaciones mencionadas, las comisiones que emitieron el dictamen, que usted bien mencionó, presidente, solicitan al Pleno de la Nación aprobar con modificaciones el texto que vino de la Cámara de Diputados. La Comisión de Familia, Adolescencia y Juventud ha dictaminado por la aprobación con modificaciones del proyecto de ley, ya que consideramos esta modificación que va de 6 meses a la obligatoriedad de que sea 1 año.
En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica el artículo 60 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La propuesta legislativa vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerzas Públicas ha dictaminado por la aprobación con modificaciones. 60% de incremento para los señores asistentes fiscales de manera gradual. Modelo similar que hemos aplicado con los docentes en su momento y que ahora se va a cumplir en un 100% a partir de agosto del año 2025. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que declara patrimonio cultural y natural al sitio de la ex mina de azufre para la producción de pólvora durante la Guerra de la Triple Alianza, ubicado en el límite de las ciudades de Valenzuela e Itacurubí de la Cordillera. Dicho proyecto tiene la finalidad de ofrecer oportunidades para la rehabilitación del mismo, convirtiéndolo en un centro educativo y cultural artístico que preserva y conmemora la historia del lugar. Asimismo, también busca la promoción del turismo sostenible, atrayendo a visitantes interesados en la historia y contribuyendo al desarrollo del turismo local. La Cámara Alta, en sesión ordinaria, aprobó con modificaciones el proyecto de ley que autoriza la desafectación de inmuebles de dominio público municipal del municipio de Catuete, departamento de Canindeyú, a favor de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de la Defensa Pública, para sede del juzgado de primera instancia. La fracción de terreno destinada a la sede del juzgado de primera instancia tiene una superficie de 4.510 metros cuadrados, mientras que la asignada al Ministerio de la Defensa Pública cuenta con 1.375 metros cuadrados. Ambas forman parte de un inmueble inicialmente destinado a edificios públicos en el municipio de Catuete, departamento de Canindeyú. Ha dictaminado en el sentido de la aprobación con modificaciones de forma al proyecto de ley, presidente. Desde el punto de vista de la legislación ambiental, se han realizado las consultas oficiales al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual informó que el área no se superpone con áreas silvestres protegidas y reservas naturales. En sesión ordinaria, la Cámara Alta aprobó con modificaciones el proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo por un monto de hasta $101.606.009 de los Estados Unidos de América, con 2 centavos, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de la República Federativa de Brasil, para el financiamiento del proyecto Adquisición de aviones con capacidad tecnológica para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo, que estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. El documento se remite a la Cámara de Diputados. El proyecto tiene por objetivo la adquisición de 6 aviones A-29 Super Tucano de la empresa brasileña Embraer, sociedad anónima, con capacidad tecnológica para la defensa del espacio aéreo nacional y apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo. Por todos estos breves argumentos, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerzas Públicas aconseja la aprobación con modificaciones en lo relativo de adecuar el presente proyecto de ley al Presupuesto General de la Nación 2025. La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador de la Nación Antonio Barrios, recibió en reunión al candidato a embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante la República de Colombia, Juan Alberto Bayardi Quesnel. El punto muy importante fue la designación del señor Juan Bayardi como embajador plenipotenciario ante la República de Colombia al Paraguay. Tuvimos una votación, un voto negativo, y el resto de los compañeros han votado con una mayoría absoluta, ¿verdad? Creo que fue la votación 6-1. Tiene 32 años de Cancillería, ha ocupado todos los cargos habidos y por haber. Actualmente es viceministro de Relaciones Exteriores, así que nosotros estamos muy conformes con esta designación. El senador Basilio Núñez, titular de la Cámara Alta, procedió a la instalación de la Comisión Especial de Entes Binacionales y Desarrollo del Sistema Eléctrico de la República del Paraguay.
La comisión unicameral ya estaba creada, solamente se instaló y se eligió autoridades, ya estaba creada de periodo anterior. Se fijó el horario para el lunes a las 14:30 horas. La mesa directiva está integrada por mi persona como presidente, vicepresidente Dionisio Amarilla y la senadora Noelia Cabrera y Lizarela Valiente como relatoras. La Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando de Productos Frutihortícolas e Industrializados recibió en reunión a varios representantes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y miembros de los gremios de productores e industriales. Estuvimos viendo a los sectores productivos, también a la industria, a la gente de la DENI, que es el órgano que debe controlar el tema del contrabando. Entonces, también hoy tuvimos la presencia de la diputada Constancia, que también está en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, y varios colegas. La comisión está para acompañar al productor y a la industria nacional. Por eso es que queremos que ellos entiendan que cuando hay necesidad le vamos a convocar para discutir el tema. Acá falta, hoy estuvimos con la DENIT, pero mañana vamos a necesitar la presencia del ministro de Agricultura, tema de SENAVE, tema también intendente municipal de Asunción, por el contrabando también va por ese lugar, y a otros órganos que deben entender, en este caso la Policía Nacional, Armada Nacional y la Fiscalía. Organizada por la bancada del Bloque Democrático, se llevó a cabo una reunión de trabajo sobre el proyecto de ley que modifica la ley número 3212/2017, que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones. Del encuentro participaron autoridades nacionales. Nosotros teníamos la intención de dilucidar qué estaba pasando, porque había versiones que los manejábamos a través de los medios de comunicación sobre que había procesos de dilatación de un lado, que parecía que se le quería dar a otro, que no podía entrar. Había muchos comentarios de pasillos, entonces le llamamos a las dos instituciones para aclarar. Y en segundo lugar, los partidos de oposición, después de lo que pasó ayer con la ley de concertaciones, con más razón nos vamos a organizar y vamos a seguir todo el proceso. Queremos que se conozca cómo se van a auditar las máquinas, cuáles son los mecanismos, las ofertas, un pacto, un acuerdo político con el Tribunal Superior de Justicia Electoral de que vamos a acompañar y tratar de que haya las mayores garantías para que la gente pueda garantizar que su voto es el que definitivamente va a elegir a las autoridades. La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, presidida por la senadora de la Nación, Noelia Cabrera, analizó el proyecto de ley del senderismo, atendiendo al impacto positivo que genera esta actividad y la propuesta legislativa sobre metales ferrosos y no ferrosos. Tratamos varios puntos, uno de ellos es el proyecto de ley de senderismo, donde la CONADERNA busca impulsar a través del Senatur y la Comisión de Turismo aquí del Senado, impulsar las normativas para esta práctica de deporte que vemos que cada vez más tiene un impacto positivo tanto de la actividad humana incorporada al medio ambiente. Entonces lo que queremos con esta ley es proteger a los usuarios de esta actividad recreativa y también deportiva en las zonas rurales, en las zonas con el medio ambiente. Entonces estamos en esas tratativas y esperamos realmente la ayuda de las demás instituciones para lograr establecer las condiciones que respalden y resguarden a las personas que practican esta actividad del senderismo, por un lado. Y por otro lado, estuvimos fortaleciendo las reuniones técnicas ya con nuestro equipo de la Dirección Ambiental y la Dirección Jurídica de la CONADERNA sobre este proyecto de ley de metales ferrosos y no ferrosos y plásticos de telestalato y polietileno, en el que tenemos fecha para que sea tratado para el 23 de abril, como lo hicimos en la sesión pasada de la mesa directiva y de la reunión con los demás senadores, donde en este momento pudimos hacer todo el filtro técnico para poder derivar a todas las comisiones. Convocada por el senador de la Nación, Rafael Filisola, se llevó a cabo una reunión en la sala de sesiones del Senado para registrar los casos y testimonios de víctimas de casos de estafas por pagarés. Del encuentro también participaron los senadores Ignacio Iramán y Esperanza Martínez. Bueno, la mafia de los pagarés es una de las estafas más grandes de la historia de nuestro país, que afecta sobre todo a personas que viven en distintos puntos y a las que se le hace sumamente difícil acceder a la justicia.
La mayoría de ellas ni siquiera estaba enterada de las demandas o fue demandada más de 2 veces por la misma deuda. Hasta ahora tenemos una base de datos inicial que ya va por, más de 200 personas que denunciaron, más estamos trabajando con algunas organizaciones también, justamente están tomando medidas para beneficiar a sus miembros y estamos circularizando un formulario para tener una base más completa y de esa manera conocer la magnitud del problema. Organizado por la Academia Legislativa, prosiguió el taller en políticas institucionales, dirigido a funcionarios de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional y la Dirección General de Fortalecimiento e Innovación Institucional del Congreso Nacional. Hoy vamos a hablar de todo lo que es el control interno, que son una serie de normas y reglas que vamos cumpliendo para que se note nuestra gestión, que se note nuestras actividades, nuestro trabajo y todo lo que podamos nosotros controlar vamos a poder mejorar. Es para brindar un mejor servicio a toda la ciudadanía. Lo que hace el sistema de control interno justamente es la transparencia y la rendición pública.